Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Estamos en el espacio de la práctica 3 del profesorado en Historia. En el día de hoy, viernes 30 de octubre del 2020, vamos a asistir a la simulación de clase de la pareja pedagógica Facundo Benítez, Maximiliano Bonomo, y posteriormente a la clase de Marco de Torres. Bueno, adelante. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Antes de comenzar, me voy a presentar. Mi nombre es Facundo Benítez y junto con mi compañero vamos a dar inicio a las clases. En este sentido, bueno, nosotros lo que vamos a introducir es el absolutismo europeo y de qué manera el mismo se fue desarrollando en los diferentes países del continente europeo. Pero bueno, antes de comenzar, lo que nosotros vamos a hacer es una breve introducción del tema, retomando algunos conceptos e ideas previas para así dar paso al tema principal. Bueno, a ver, Maxi, si puedes mostrar la foto. Ahí está. Bueno, antes que nada, nosotros les queremos preguntar a ustedes qué es lo que logran apreciar en esa foto, si quieren participar. Me atrevo a decir que es la coronación de Carlomagno. Sí. Bueno, como bien dijo el compañero, en la foto lo que se puede ver es la coronación de Carlomagno, y esta coronación lo que hace es convertir a Carlomagno como emperador, lo que supone un aumento en el poder del mismo. Nosotros lo que vamos a ver en el absolutismo es de qué manera el poder se concentra en una sola, persona, siendo totalmente absoluto. Entonces, en esta foto lo que nosotros podemos apreciar es cómo poco a poco el poder se empieza a consolidar, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que nosotros les queremos hacer es, ¿por qué la autoridad o por qué la iglesia le brinda este poder al rey? Lo que nosotros vamos a ver es que la consagración papal ayudaba a la iglesia a cumplir y a defender sus intereses. El papa necesitaba un buen aliado, por así decirlo, que lo protegiera de los enemigos y así ayudar, como dije anteriormente, contra los intereses. Por otro lado, nosotros vamos a tener a la iglesia, que, bueno, le gustaba en este entonces, antes del siglo XIV, claro, esto de coronar reyes, y procuró preservar esta tradición como pudo con el transcurso de los años. Por otro lado, tenemos que mencionar que a la nobleza franca, teniendo en cuenta el peso del poder de la iglesia, que era muy superior, no le quedaba otra que permitirlo. Entonces, dicho esto, el motivo de por qué no se dio así. Por un lado, la soberanía la otorgaba Dios a sus elegidos. El rey era rey por la voluntad divina, así como su linaje, y era la única forma de legitimar su posición. Por otro lado, el Papa, como vicario de Dios, por así decirlo, era el encargado de expresar la voluntad de Dios. Por lo tanto, era el único con la autoridad suficiente para coronar reyes. Entonces, por otro lado, al rey también le convenía esto, porque siendo designado por la gracia y la voluntad de Dios, y a su vez siendo coronado también, tenía la legitimidad de gobernar. Esto es un punto muy importante, porque tanto al rey como a la iglesia le gustaba esta ficción, y surge la pregunta, ¿no? ¿Para qué cuestionar el poder del papa y del rey si ellos eran los encargados de reflejar lo divino? ¿Qué pasa? Todo esto cambia con el Renacimiento y la crisis del siglo XIV. Nosotros lo que vamos a ver es que eh, tanto los lazos de vasallaje, la inexistencia de relaciones monetarias entre las castas sociales y el rol político que la Iglesia o la religión católica ocupaba en el orden feudal cambia a partir de la crisis del siglo XIV. Los reyes sufren una modificación a partir de la crisis del siglo XIV, que es lo que va a explicar mi compañero ahora a través de la peste negra. Bueno, muy bien. Esta es la introducción que bien hizo mi compañero Facundo. La intención de esta clase es comparar a partir primeramente del artículo que les enviamos ayer,
la relación entre la crisis actual ocasionada por la pandemia de COVID-19 con la crisis que ayudó a cimentar la peste negra durante el siglo XIV y que terminó consolidando la transformación del orden económico, social y político de la Europa medieval. Esta transformación de la que hablaba Facundo, de los lazos vasalláticos, de unos lazos de producción, unos modos de producción que, si bien habían experimentado ciertos cambios técnicos, estaban fundamentalmente basados en el desarrollo agrícola, en el desarrollo rural, y de forma muy incipiente, como ya habrán visto en otras clases, en las clases anteriores durante este año, esta situación que empieza a generarse, de estas discusiones que empiezan a generarse en el ámbito, si se quiere, espiritual, a partir de la cual el hombre empieza a correrse hacia el centro de la concepción social. Empieza a haber una degradación, y lo que vamos a ver y lo que vamos a intentar relacionar es cómo hay una degradación del orden de lo divino con la peste negra y a su vez con el surgimiento del Estado absolutista, que es el tema que nos compete en esta cuestión. Como bien decía Facundo, en esta coronación de Carlomagno, si bien es bastante previa, desde el inicio del siglo IX, nosotros lo que vemos es cómo entre el emperador y el papa hay una relación. Una pregunta. Diga. Una pregunta. O sea, puede ser que por el COVID se puede derrocar a un gobierno, o entendí cualquier cosa. Principalmente lo que podemos entender a partir del artículo, si lo han leído, el título del artículo es compara lo que es la crisis del siglo XIV con el COVID-19. Estrictamente es de los Medici tras la peste negra a Amazon con el COVID-19, cómo las pandemias impulsan a las megacorporaciones. Esto no quiere decir, por el contrario, no es que el COVID-19 ayuda o podría ocasionar o hacer una merma en el poder político de un gobierno, sino que lo que intenta demostrar es que, por el contrario, lo que hizo el COVID-19, yo te lo voy a dar vuelta con una repregunta. ¿Cuál fue la principal herramienta para combatir la pandemia de COVID-19 que utilizaron todos los gobiernos a nivel mundial? ¿Cuál fue la principal herramienta? Quedarse en casa, profe. Exactamente, quedarse en casa. ¿Bajo qué pena quedarse en casa? ¿Qué pasaba si no te quedabas en tu casa durante la cuarentena? Si no nos quedamos en casa, ¿qué sucedía? ¿Te enfermas? Bien, y además de enfermarse, ¿qué te podía pasar si salías a tu casa en plena cuarentena y te paraba la policía? Pedía el documento. Muy bien. Entonces, y la cuarentena se cumplió, ¿verdad? Se respetó. Digo, la gente dejó de salir de su casa, dejó de participar de la actividad económica, dejó de trabajar, ¿estamos teniendo clases presenciales? No, estamos teniendo clases virtuales aún. Todas estas definiciones políticas se toman a partir de la fortaleza del Estado. El Estado se revitaliza en su rol a partir de la pandemia. Esto es lo que trata de expresar este artículo. ¿Cómo? En una de los tantos puntos que trata. ¿Cómo? En una pandemia, ante una crisis pandémica, ante una crisis de una enfermedad, el Estado reconvierte su rol y lo fortalece. Y cómo ese fortalecimiento del poder del Estado ayuda a transformar las relaciones de poder político que hay al interior de esos estados. Entonces, este hecho puntual en el desarrollo del Estado absolutista es fundamental. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia principal? Primeramente, vamos a ver
para continuar, algunas fotos de lo que fue la peste negra. ¿Qué ven en esta foto? ¿A qué les hace acordar de la situación actual esta foto? Ernesto. No, Están cubiertos. claro, pero toda la cara. Muy bien, está cubierto. Hay algunas personas que utilizan unas máscaras, ¿verdad? Hoy por hoy. Me hace acordar a Chernobyl, perdón, Maxi, pero me hace acordar como a Chernobyl. Está muy bien. Está muy bien. La intención, ¿cuál es de la máscara? Y protegerse, calculo. Muy bien, perfectamente. Entonces, esto lo podemos comparar con la utilización de barbijos durante la pandemia de COVID-19. Correcto, correcto. Muy bien. Y acá, en esta imagen, lo que podemos ver es el tratamiento. Como el tratamiento, en principio, de los bubones que generaba la peste. La peste negra fue... Profe, ¿podría dar una introducción a lo que pudo haber sido la peste negra? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué se les ocurre con la peste negra? Profe, ¿qué es un bubón? Muy bien, exactamente a eso quería llegar, Alexis. Gracias por la pregunta. Un bubón, por eso mismo se llama peste bubónica, es una protuberancia, una especie de grano grande, del tamaño prácticamente de una pelota de tenis, que aparece a partir del contagio de la peste negra. En una etapa ya avanzada de la enfermedad, empiezan a salir estas pelotas que alrededor del cuerpo se van poniendo negras, por eso mismo la peste es la peste negra, se la llama o bubónica, justamente por esto. Esta situación generó un pánico tremendo en Europa, murió aproximadamente el 80%, por algunas estimaciones, aproximadamente el 80% de los contagiados, una tasa de letalidad altísima. Y la población de Europa cayó muchísimo. Ahora, vamos a analizar, para continuar, un fragmento del artículo que tenían que tener leído para hoy. Vamos a leerlo. ¿Alguien que se pueda animar a leerlo en voz alta? A ver. Valeria, ¿podrás leerlo en voz alta? Sí. El declive del feudalismo y el surgimiento de una economía basada en los salarios beneficiaron a las élites urbanas. El pago en efectivo en lugar de especie significaba que los campesinos tenían más dinero para gastar en las ciudades. Esta concentración de riqueza aceleró en gran medida una tendencia preexistente, la aparición de empresarios mercantiles que combinaron el comercio de bienes con su producción. Por ejemplo, la seda, una vez importada de Asia y Bizancio, ahora se producía en Europa. Muy bien, muchas gracias, Valeria. La pregunta acá es, ¿cuál es la transformación que ustedes ven acá entre un modelo feudal y este modelo que empieza a surgir a partir del siglo XIV? ¿Cuál es la transformación que marca esta frase principal? El uso del dinero más que de las especies. Bien. ¿Y qué significa la especie? ¿Qué es esto de pago en especie? ¿Qué se les ocurre? Si vimos en clases anteriores que lo que por ahí le sobraba a uno, lo podía comercializar con lo que le sobraba al otro. Y pienso que el que tiene ahora el dinero puede... Que los mecanismos de comercio pasaron a los que tienen de producción. Y Fernando, perdón que no se te escucha muy bien, a ver. Sí, mi internet, disculpa. Que el comercio pasó a los que tienen ahora en los medios de producción, es decir, los comerciantes. Muy bien. La transformación fundamental es esta, lo que empieza a pasar. Justamente la que bien marcás. Los comerciantes, quienes antes se dedicaban estrictamente a comerciar,
¿Qué tienen? ¿Cómo comercian? Como comercian con Asia, comercian con Bizancio, comercian lejos de Europa. Fuera de Europa las transacciones solían ser en moneda, pero el pago en trabajo, ¿cómo era? Yo soy un campesino en la Edad Media, hasta el señor feudal, yo voy a trabajar la tierra, una parcela de tierra, ¿y qué beneficio obtengo de trabajar esa tierra? ¿Me pagan un salario? No, la protección del señor feudal. Exactamente, no hay un pago. Esto es lo que transforma, empieza a transformar la economía. Justamente esto, el dinero, algo que para nosotros es absolutamente habitual pensar que por un trabajo hay una remuneración, hay un pago, hay un salario. Esto se transforma justamente en estos siglos, empieza a surgir, hay un cambio del dinero en especie, esto es muy importante, porque surge, si bien el dinero, han existido intercambios monetarios, han existido monedas, desde muchos años antes, lo que empieza a suceder es que en Europa estrictamente los lazos de producción, las relaciones sociales de producción, se empiezan a mediatizar por el dinero. Empieza a haber plata a cambio del trabajo. Esa es una de las principales diferencias que encontramos. Muy bien. Vamos a continuar con otra frase. La voy a leer yo. El crecimiento de la riqueza y la influencia de los comerciantes y las grandes empresas agravaron seriamente el sentimiento antimercantil que ya había. El pensamiento medieval, tanto intelectual como popular, sostenía que el comercio era moralmente sospechoso y que los comerciantes, especialmente los ricos, eran propensos a la avaricia. La peste negra se interpretó ampliamente como un castigo de Dios por el pecado de Europa, y muchos escritores posteriores a la epidemia culparon a la Iglesia, los gobiernos y las empresas adineradas por el deterioro moral de la cristiandad. Bien, ¿qué les genera esta frase? ¿Qué les parece que está pasando a nivel social en este contexto a partir de la peste negra? Que el comercio estaba mal, poner un negocio estaba mal. Muy bien, muy bien. Estaba mal moralmente. Mal, era incluso hasta un pecado. La usura, por ejemplo, hoy por hoy es un delito, ¿no? Pero el préstamo de dinero, el préstamo en metálico, era un pecado, estaba no solo mal visto, estaba condenado. Y comerciar y especialmente lucrar estaba también, había una barrera ideológica ahí. Había un problema moral que se plantea con respecto a la acumulación de dinero. Porque en la sociedad medieval, ¿cuál era el valor que adquiría un noble, por ejemplo? ¿Cuándo tenía valor? ¿Cuando tenía más dinero? ¿O cuando ganaban una guerra, una batalla importante? ¿Cuando era buen líder? ¿Cuando era...? ¿Qué tenía más valor? ¿Tener riqueza o tener prestigio social? Yo pensé que la tierra, tener tierra. Muy bien, tener tierra. No estaba vinculado estrictamente en la ganancia. La riqueza, la acumulación de riqueza es algo que empieza a surgir a partir de ahora, como un bien, como algo bien visto, como algo que da prestigio, como algo que enaltece a una persona. Como podemos ver hoy, ¿a ustedes qué les parece hoy? Hoy por hoy, ¿quién es más prestigioso? ¿Una eminencia académica o un multimillonario? Suele tener más prestigio en nuestra sociedad actual un multimillonario. No importa cómo hizo la plata. No importa de qué manera. Ese valor para la moralidad medieval no podría existir. No existía. No, estaba mal visto. Justamente esto, ¿qué empieza a pasar acá? Sí. Pero la peste negra fue un castigo de Dios, entonces, ¿o de dónde vino? La peste negra vino de China. La peste negra viaja en pulgas que pican roedores
que están contagiados con la peste, esas pulgas pasan a las ratas se suben a los barcos de comerciantes, principalmente italianos, de lo que se cree, y esas pulgas van a parar a las casas de los campesinos, a las casas de los comerciantes, a las ciudades, a las casas de los nobles incluso también. Y estas pulgas que luego pican al ser humano transmiten esa enfermedad, aparte que viene de un animal. Obviamente no fue un castigo divino, pero esto no importa. Lo que importa es que fue interpretado como un castigo divino. Claro, Val, lo que hay que tener en cuenta es que en este momento la religiosidad estaba atravesada por todo, como ves en el texto que está ahí, dice, la peste negra se interpretó ampliamente como un castigo de Dios por el pecado de Europa. Hay que tener en cuenta el peso, es lo que yo dije al principio, el peso de la iglesia y la religiosidad atravesando por todo esto, ¿no? Ah, bueno, como el COVID que vino de un animal. Exactamente. Claro, exactamente. ¿No? Muy bien. Bueno, para continuar en esta misma línea, ahora vamos a seguir, vamos a dar el cierre leyendo la última frase, pero no quería dejar de mencionar y recuperar lo que empezamos a ver, lo que explicó muy bien Facundo. ¿Cuál era la relación entre la iglesia? Acá vemos en la última frase que leímos, vemos cómo la iglesia empieza a perder no solamente poder a nivel político, sino también a nivel social, empieza a degradarse, porque ven que a pesar de la religiosidad que había, Dios envía una peste, hay un castigo. Esa noción de castigo es importante porque lo que va a permitir, lo que va a terminar generando, es la transformación clave, que esto es lo que les tiene que quedar, la transformación clave de la sociedad medieval, de la conformación del orden medieval dual entre el emperador y el papa. ¿Por qué le trajimos la coronación de Carlomagno? Para que vean esto, justamente la importancia del papa y del emperador, que estaban por encima de los señores feudales, por encima de los reyes y por encima del poder político europeo. Lo que vimos, la peste negra, al generar esta rispidez con la iglesia, esta sensación de que la iglesia estaba haciendo mal las cosas, por así decirlo, lo que va a permitir es que los reyes prescindan de la autoridad del papa, dejen de darle importancia a lo que el papa mandaba o establecía o ordenaba, le deja de dar importancia y empieza a concentrar poder por sí mismo. Entonces, el rey ya no tiene más a nadie por encima de su autoridad. Por eso puede concentrar un poder que tiende a ser absoluto, tiende a ser un poder que no responde a nadie por encima. Esta situación es muy particular y es lo que propicia el surgimiento del absolutismo. Y como veníamos diciendo, como vemos en el COVID-19, el Estado, que está manejado por los reyes a nivel regional, el Estado tiene más fuerza, porque incluso hasta hay cuarentenas por la peste negra, se establecen cuarentenas, se cortan libertades individuales, toma fuerza el concepto del rey como gobernante y empiezan a formarse los estados, esto lo iremos viendo en las clases siguientes, porque cada región, cada futura nación va a tener distintos matices, entonces la intención es que vean en cada uno de los lugares cómo fue sucediendo, pero el hecho central es el siguiente: el rey tiene más poder, no tiene a nadie más por encima, y todo ese poder que detenta, todo ese poder que tiene, que ejerce, empieza a perfilarlo hacia el absolutismo, empieza a tender hacia el absolutismo, hacia expresiones tan famosas como el Estado soy yo, hacia esta concentración de poder, dejando de lado incluso parlamentos, dejando de lado incluso diferentes formas de consenso que había, obviamente impulsado y empujado por la nobleza y por el cambio también, a su vez, que empieza a haber en la economía. Esto es muy importante, lo que vimos recién. Ahora bien, esto es central. El rey no tiene
a nadie más por encima y las relaciones de trabajo ahora son a partir del pago de un salario, de un jornal. Esas son las dos diferencias. Eso no lo vamos a encontrar en la etapa medieval, ¿sí? Lo vamos a encontrar a partir del Estado absolutista. Esa es la gran diferencia. El poder es del rey y no tiene a nadie por encima. Bien, para finalizar, ¿quién podrá leer esta última frase? ¿Alguien? A ver quién se anima. Yo la leo. Bueno, Los reyes de Castilla y Aragón, Fernando e Isabel, pusieron en práctica un programa metódico de reorganización económica. Las órdenes militares fueron decapitadas y sus vastas posesiones de tierra y rentas anexionadas. La autonomía municipal de las ciudades quedó suprimida por la implantación de corregidores oficiales para administrarlas. La justicia real fue reforzada y extendida. Se conquistó para el Estado el control de los beneficios eclesiásticos, poniendo el aparato local de la Iglesia fuera del alcance del papado. Anderson, 1971. Muy bien. Los reyes de Castilla y Aragón. Así inicia la frase. ¿Cómo son conocidos estos reyes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Lo hemos visto antes. ¿Católicos? Exactamente, muy bien. Son reyes católicos. Y alguien se pregunta por qué, ¿cuál es la duda que surge acá? ¿Por qué si son católicos conquistan para el Estado el control de los beneficios eclesiásticos? Eclesiástico viene de iglesia, ¿sí? ¿Por qué ponen el aparato de la iglesia fuera del alcance del papado, fuera del papa? ¿Por qué lo corren al papa del medio si son católicos? Porque no son tan católicos. Sí, son católicos, son cristianos, son católicos, son creyentes. No hay un cambio en ese sentido. Pero ¿qué empieza a pasar? ¿Qué ven que cambia? ¿Cuál es la palabra que empieza a aparecer acá? Una palabra que aparece en mayúscula, que la podemos ver en la última frase, en la última oración. ¿El Estado? Exactamente, el Estado. El Estado entendido como un ámbito de poder en donde los reyes son la autoridad, no el Papa. El rey es autoridad, no el Papa. ¿Sí? Esta frase nos sirve porque vamos a ilustrar a partir de la clase que viene, vamos a iniciar cómo fue el absolutismo español, cómo se dio el absolutismo en España. Por eso queríamos cerrar con esta frase. Pero me parece, y nos pareció con Facundo, muy ilustrativa también para mostrar cómo esa concentración de poder monárquico se expresa. ¿Cómo se expresa? De repente los reyes empiezan a hacer recortes de todos lados. Recortan el poder de todo el mundo, no solamente, como dice acá, de la iglesia, sino también de las órdenes militares, recuperan las tierras, anexionan quiere decir que la toman para sí, las expropian, diríamos hoy, tierras, suprimen la autonomía municipal. La autonomía significa auto, viene de asimismo, y nomos viene de ley, viene de legislar. O sea, autonomía significa que ya esas ciudades municipales no tienen control sobre sus propias leyes, sino que el control lo tiene el rey. Los reyes, en este caso los reyes católicos. Entonces, eso es clave para comprender el Estado absolutista, la concentración del poder en manos del rey. No sé, Facundo, si querés agregar algo más. Sí, para cerrar la clase, bueno, como bien dijo nuestro compañero, ahora nosotros les preguntamos para cerrar la misma. ¿Qué es lo que, o qué sentido ustedes le darían a la palabra absolutismo? ¿Qué entienden ahora, después de haber visto este breve recorrido, por absolutismo? ¿Qué es lo que ustedes entienden? Que manda todo. Que de alguna manera el poder, no solo en el Estado, sino en los reyes. Sí. Alexis, ¿querías decir algo, agregar algo? No, que mandan, o sea, que mandan todo.
Los Exacto. reyes se vienen, digamos. ¿Cómo? Como que los reyes, digamos, pueden hacer lo que quieren en ese sentido. O sea, tiene ese control de poder libre. Claro, sí, sí, sí. ¿Y Valeria? ¿De agregar algo? Una concentración de poder. Exacto. Absoluto, a eso viene la palabra. Absolutismo viene de eso, poder absoluto. El rey por encima de todo, es eso. ¿Está Y bien? otra cosa que noté que dijeron que entonces ahora lo que es el Papa ya no tiene poder. Sí, no es que no tenga poder. El Papa tiene poder, está en Roma, por eso mismo esto es importante entenderlo en cada situación y por eso mismo las clases van a ir avanzando hacia ahí. El poder del Papa está en Roma, sigue quedando en Roma. El Estado absolutista fundamentalmente tienen que pensarlo en Inglaterra, España y Francia. ¿Sí? Principalmente en esos tres países o en esas tres regiones vamos a ver un desarrollo más fuerte del Estado absolutista, si bien se dio en otras partes, hay periodos absolutistas en el resto de Europa, pero fundamentalmente en esa región. No es que el Papa no tenga poder, sino que el poder que tenía lo empieza a perder en algunas regiones. ¿A partir de qué? ¿Qué pueden recuperar ustedes? ¿Qué pasó previamente para que el Papa pierda poder? Hay algo que sucedió, esto yendo un poquito para atrás. ¿Qué pasó previo a esto? ¿Qué es lo que se empezó a discutir? Sobre la cuestión de la iglesia. ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Yo creo que, y esto lo voy a plantear en serio, ¿sí? Estoy aprendiendo de paso con la clase. Creo que la concentración de riqueza, la iglesia no le gustó. O sea, que empiece como, sin herir, viste, no quiero meterme en temas, pero como que el tema, bueno, eso, de que haya más comerciantes, de que haya más riqueza, era algo que traía conflicto con la iglesia. Muy bien, pero eso, ¿crees, Vale, que eso fue planeado? ¿Que haya más comerciantes, que haya más... no, con este recorrido que esto de que debido a que no había especies y empezó a haber dinero y después había más comerciantes y empezaron a tener más venta y más acumulación, digo, también el Papa, estoy pensándolo ahora con ustedes, pierde también ese poder porque cuanto también más pobre es un poco la región, en esas crisis sociales también tenía más fuerza la religión. Sí, la religión va a tener fuerza, va a seguir teniendo fuerza, pero va a tener una transformación fundamental, que esto era lo que apuntaba con la pregunta. La transformación que va a tener la religión fundamental es la reforma católica, la reforma protestante, perdón. La reforma es en este momento también. La reforma, sobre todo la primera reforma, que la vamos a ver más adelante cuando veamos el Estado absolutista en Inglaterra, la reforma anglicana, es una reforma protestante. Se empieza a discutir la autoridad del Papa. Hay una discusión de la autoridad del Papa, no solamente de los reyes, de las mismas sociedades. Por eso mismo, como vimos, hay una discusión de si la Iglesia estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué si la Iglesia hace las cosas bien, Dios nos castiga con esta peste? Esa sería la lógica. ¿Por qué si la Iglesia, entonces la Iglesia no hace las cosas bien? Porque nos castiga Dios con esta peste. Esa es la lógica. Entonces eso es lo que permite que la Iglesia empiece a perder poder, empiece a perder autoridad. Y además hay algo que fundamentalmente, esto también hay que entenderlo, tenían las iglesias, que es tierra. Los monasterios tenían tierra. Y esas tierras van pasando por procesos de expropiación en las distintas regiones. Se le saca la tierra a la iglesia y se la pone al servicio del Estado.
Se la vende, incluso se la vende a... ¿Quién creen ustedes? A ver, la última y con esta a ver si podemos cerrar. ¿Quiénes creen ustedes que pueden comprar las tierras que ahora la iglesia no tiene más y que el Estado las vende? ¿Quiénes? ¿Quién puede tener plata? La nobleza ya tiene sus tierras. ¿Quién de todos estos actores que estuvimos hablando, campesinos, comerciantes, empresarios, nobleza, reyes, papas, quién puede tener el dinero como para... Comerciantes. ¿Sí, Agus? Los comerciantes. Exactamente. Los comerciantes. Los comerciantes van a empezar a adquirir esas tierras que antes eran de la iglesia. Y tener tierra, como bien dijo Fernando, era un símbolo de prestigio, no un símbolo de poder. Entonces, empieza a tener los comerciantes cada vez más poder, en paralelo con el poder del rey. ¿Alguna pregunta? No, profe, no. ¿Nadie? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? No, profe. Bueno, No, profesor. Bueno, muchísimas gracias entonces. Será hasta luego. y nos vemos en la próxima clase, chicos. Muchas gracias. Muy buena clase. Bueno, Maxi, Facundo. Maxi, vamos a tener que trabajar con vos la transposición didáctica. ¿Sabés lo que es eso? Sé lo que es, pero no sé cómo hacerlo. Lo vas a tener que trabajar, ¿eh? Porque, muy bien, gracias. No quiero interrumpir, Juan. ¿Ibas a decir algo? Perdón, me muteé. Sí, yo fui poniendo al chat. Bueno, no avancemos con el análisis de Sí, los sí, por elementos, eso. porque un poco me pongo en el lugar de los que están en esta situación, la simulación de que, por ejemplo, yo tengo 13 años con esta barba del abuelo de Heidi, es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que está la cuestión. Voy a decir solamente esto. La selección de las temáticas, me parece que ahí, digamos, en una mínima red conceptual, si yo digo voy a trabajar Baja Edad Media o inicio de la modernidad, ahí hay un gris. El problema es que tome 1348 o digo los 1300 y termine en el siglo XVI avanzadísimo, que es la Reforma Protestante. Ahí hay un problema, que esta clase como que se estiró más allá de lo que dice Patri, y después lo charlaremos. Que yo, por ejemplo, no tengo 13 años. Yo lo fui poniendo en el chat en términos de que la velocidad de la argumentación en términos de asunción conceptual, ahí hay un punto. Ahí estás vos, ¿no? Lo que estás diciendo vos, Patri. Sí, sí. Bueno, démosle lugar a don Marcos. Perdón, Muy Juan, bien. ¿puedo poner en defensa de Maxi lo que a mí me pasa, que quizás le pasó a él? Yo entendí que en la presentación tenemos que hacer un recorrido por las 8 clases, entonces va a abarcar toda una cantidad de años. Entonces, me parece que él quiso hacer una presentación de todas las clases y de todos los años que va a abarcar. Yo creo que, o yo por lo menos entendí eso, no sé, en todo caso, Maxi dirá si me estoy mandando a cualquiera, ¿no? Yo también hablé al principio, cuando la introducción hablé del Renacimiento, esto del surgimiento del humanismo y todo esto es en el siglo XV, o sea, me fui yo también un poco, pero bueno, era una especie, como dijo Leandro, de recopilar lo que vamos a hablar más adelante, haciendo a su vez un repaso de ideas y conceptos previos que supuestamente los chicos vieron. Pero bueno, lo tenemos en cuenta igual, sí, para no irnos no irnos de tema, digamos. No, a ver, también esto, de nuevo, supongan que era una panorámica y lo tomamos así. Ahí el recorrido conspiró contra eso,
por el ida y vuelta, por ahí, ¿no? Por el ida y vuelta. Pero bueno, y ya me parece que empezamos a entrar en la lógica de la transposición didáctica, que sería, si le sacamos punta, terminamos en Maurice Dobb, ¿me entienden? En Pierre Vilar y en las hipótesis respecto de la transición al capitalismo, que por ahí rondó ese tema, la temática, porque el surgimiento del Estado, del primer Estado, o de última tenemos que terminar en Perry Anderson, y los pibes digamos, no lo podemos llevar ahí. Ahí está la cuestión, pero después lo charlaremos cuando hagamos la analítica de las clases y ustedes de Sander, ¿no? Vamos, Marco. ¿Estás hablando, Marcos? No se te escucha, ¿eh? Creo que él no está escuchando, me parece. ¿No nos escucha? ¿Pero estaba hablando? Me pareció a mí. Me quedó... A ver. ¿Marcos? No, no te escuchamos, ¿eh? Me parece que el tema es justamente que no puede, pobre. A ver, tranquilo. Probá a ver con... Estas son cosas que pueden pasar en una clase virtual, así que... Sí, obvio. Marcos, A ¿y si ver. salís y volvés a entrar? No, no te escuchamos. Tranquilo, ¿eh? Marcos, ¿estás en una notebook? Quizás desenchufando el auricular, si está en una netbook o notebook, tiene un micrófono ya incorporado y puede hablar por ahí. No sé si me escucha él también, o nos escucha. ¿Nos escuchás, Marcos? Ahí se volvió a unir. Marcos, ¿nos escuchás a nosotros? Fíjate si puedes usar ¿qué estás con el teléfono abajo? Si estás con el teléfono, desmuteate o saca el silencio del teléfono y usalo como micrófono mientras te vemos a vos en la notebook. Hola, Hola, a ver. Ahí va. ahí está. Ahí se escucha, perfecto. Justo estaba Sí, diciendo lo que me estaba diciendo Agustín. Justo estaba haciendo eso. perfecto. Bueno, hasta ayer me andaba bien el micrófono y la cámara. ¡Qué que es nuevo. nervios! ¡Qué nervios! Me Una puse locura. nerviosa yo. No, sí, no, hace 2 semanas compré la cámara y se supone que hasta ayer andaba bien. No, está bien. ¿Y vas a Bueno, poder compartir la pantalla, Marcos? ¿Así como estás? Sí. Ah, ok, dale. Sí, Arranca. Sí. Tranqui. Bueno, primero me presento, Marcos, el chico al que no le anda el micrófono. Bueno, la idea de esta clase también es hacer una
una presentación, digamos, de lo que va a ser la temática elegida, que es la crisis del orden colonial, que van a dar lugar o pie a las revoluciones independentistas en América o a las emancipaciones en América. Bueno, estoy tratando de compartir la pantalla entera. Ahí está, ahí la están viendo, ¿no? Sí. Sí. Sí, buenísimo. Bueno, primero para empezar, quería que analicemos estas dos imágenes, que creo que esta es la que, o sea, la habrán visto en alguna efeméride, en algún acto escolar, digamos. Quería saber qué le viene a la cabeza cuando ven esta imagen. O sea, ¿qué representa para ustedes o si la reconocen? Si no la reconocen, también lo podríamos charlar. ¿Alguien que me quiera decir? ¿Discutiendo? ¿Cómo? Pareciera que están discutiendo. Sí, pero ¿qué se ve de fondo? ¿Cuál es la imagen de fondo, digamos? ¿Del cabildo? ¿Un cabildo? Exacto. ¿Y a qué les viene a la cabeza cuando vemos el cabildo y gente digamos, de siglo XIX? El feriado. ¿Historia Un feriado. argentina? Claro, claro. Bueno, y si hablamos de feriado, hablamos del 25 de mayo, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahora, o sea, si bien el 25 de mayo, ¿qué representa para nosotros? La revolución argentina, digamos, o lo que vendría a ser más adelante la revolución argentina. Sí, Fernando. Profe, ¿esa es la moneda de 25 centavos? Sí. Nos independizamos de España, ¿no? Claro, exacto, ahí viene la cuestión. Bueno, la idea era que ustedes puedan reconocer esta imagen. Una vez que está reconocida esta imagen también, de cómo creen ustedes que fue el proceso hacia la independización. ¿Cómo piensan ustedes que se llegó a esto, a la independización? ¿Cree que un día se levantaron Belgrano, Moreno y toda la Junta y dijeron, hoy nos independizamos? ¿O creen que hubo todo un proceso o un camino que se recorrió hasta este momento? Profe, ¿puedo agregar Sí, algo? sí. ¿Podría ser porque se empieza a ¿No? cuestionar el poder o porque los ciudadanos no estaban conformes con lo que se establecía, algo de eso? Sí, justamente va por ahí, va por ahí. Bueno, como bien lo dijo Facundo, se empieza a cuestionar qué poder. El poder de los virreyes, digamos, de estos que vienen a ser la representación de los reyes españoles en América, y por lo tanto se empieza a cuestionar también, de alguna manera, el poder de la corona española. ¿En qué sentido se empieza a cuestionar el poder de la corona española? En el sentido, vamos a decirlo, económico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo en el sentido económico? Las clases estamentos sociales, digamos, o no sé si definirlos como clases sociales, no sé si, para no complicarlos, las personas que vivían en las colonias americanas, aquellos que tenían más concentración económica, que eran los comerciantes, a los que les llamamos criollos, empiezan a verse afectados por las políticas económicas de la corona de España. Desde ahí viene el descontento respondiendo a lo que me decía Facundo. Después acá tengo otra imagen, obviamente que esta es más representativa del periodo, de lo que va a ser el rompimiento, ¿no?, con la corona española. O sea, otra vez, o sea, creo que esta imagen es más clara que la anterior. ¿Qué les viene a la mente a ustedes en este sentido también? ¿Qué es lo que representa para ustedes esta imagen? El himno. ¿El himno? Muy bien. ¿Qué más? Las rotas cadenas. Sí, Algo que se rompe. claro. Independencia. Exacto. Bueno, viniendo con lo anterior y con las ideas que veníamos diciendo de
estas cuestiones que vienen ocurriendo en cuanto a los criollos, con el descontento con la colonia española, todo esto tiene un recorrido que es lo que yo les hablé primero. Todo este recorrido viene de ideas, de procesos que se vienen dando a partir del siglo XVIII, ¿no? O empiezan a profundizarse ahí, digamos, no se da de un día para otro todos estos procesos. Por eso, no sé si ustedes tienen ahí una línea de tiempo que les envié, que de todos modos yo la tengo acá, que es una línea comparativa, que es donde vemos, ¿no? Por ejemplo, donde se dice habitualmente que empieza toda esta cuestión de las revoluciones independentistas en América. Creo que es para una línea bastante buena comparativa para ponernos en espacio y tiempo de alguna manera de todo lo que se viene dando. Esto es lo que yo te decía, esto que se viene arrastrando de alguna manera. Digo, no es... la revolución, digo, otra vez, no se da de un día para el otro, ni se levantan un día con ganas de independizarse los criollos o las personas, sino que se viene dando un trasfondo y vienen gestándose ideas ya, ¿no? ¿Qué ideas creen ustedes que se vienen gestando en este periodo? Si tienen en cuenta clases anteriores o algún tipo de conocimiento anterior, ¿qué ideas creen ustedes que se vienen gestando? ¿Alguien? ¿No? Cuando me refiero a ideas, digamos... Sí, perdón, Marco. ¿Qué piensan? Perdón, Marcos. Sí. ¿Ideas que vienen de la Revolución Francesa? Muy bien, sí, muy bien. Exacto. Bueno, ¿y qué otras ideas también? O sea, ¿qué piensan ustedes? Ideas de ¿Cómo se viene libertad dando podría esto? ser. Sí, perfecto. ¿Agus? Bueno, principalmente se vienen dando estas ideas, ¿no? Sí. No, perdón, se me trabó el computador y no puedo parar el... ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Bueno, estas ideas que vienen llegando de Europa son también las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de la Ilustración, las ideas del liberalismo, digamos, ¿no? Para explicarlos, para ponerlos en contexto, esta cuestión del liberalismo del hombre individuo ante el Estado, si bien una cuestión del hombre igual ante la ley, ¿no? De iguales, de los hombres que sean todos iguales ante la ley. Estas ideas se vienen gestando desde Europa. La línea de tiempo nos sirve también para ubicarnos, como lo dije anteriormente, en tiempo y espacio, en esto que viene pasando, ¿no? Digo, ya pensamos que vienen confluyendo ya ideas de Europa, ¿no? Bueno, y entonces esto repercute directamente acá en América, que empiezan a pasar también otros hechos y sucesos que vienen dando lugar a lo que va a ser la revolución. Por ejemplo, acá como lo tengo acá, las reformas de la corona española, digámosles las reformas borbónicas, se le dice así, las reformas borbónicas, porque justamente pertenecen a los reyes españoles, que son de la Casa de Borbón, que es la casa que rige España durante todo este siglo. Bueno, empiezan a hacer una serie de reformas, tanto económicas como políticas y geográficas, ¿no? Estas reformas, una de estas reformas, digamos, es la organización del Virreinato del Río de la Plata, lugar en donde se va a dar la revolución que después dará paso, ¿no? a nuestro país, a la Argentina, digamos, que en ese momento no era Argentina ni nada, sino que era el Virreinato del Río de la Plata, que ahora les voy a mostrar este mapa, que en un principio
esto eran bueno, toda América, digamos, estaba constituida por 2 virreinatos, de esta manera, ¿no? El virreinato de Nueva España, que ocupaba todo el norte de Latinoamérica, o sea, México, y todo Centroamérica, y el virreinato del Perú, ¿no? Que ocupaba toda esta parte, todo lo que hoy, digamos, sería todo el cono sur de América, ¿no? Dejando de lado Brasil, todo lo que sería ese país. Y una vez que se dan esta serie de reformas, bueno, se transforma de esta manera, ¿no? Todo el mapa. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, se crean otro virreinato, que es el virreinato del Río de la Plata, y se van creando otras capitanías, ¿no? Se llaman, que también son espacios geográficos, ¿no? Digamos, gobernados desde otro punto, ¿no? Con más funcionarios para lograr un mayor control sobre el territorio. Perdón, acá está. Bueno, estas son las transformaciones que se vienen dando. Como bien lo dije en el mapa, en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Y en el mismo año, en el norte de América, se da la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Digamos, empieza la guerra de independencia en Estados Unidos. ¿Esto qué va a ser también? Es un antecedente claro de todo esto que va a pasar acá, en nuestro territorio. ¿Por qué? O sea, se crea virreinato, sí, bueno, después se da la Declaración de Independencia en Estados Unidos. Más adelante, o sea, si bien lo venimos viendo acá, tenemos en 1780, otro de los antecedentes son las rebeliones andinas, que se van a dar en el norte de lo que hoy sería Argentina, que va a ocupar Bolivia y también Perú, ¿no? Primero con Tupac Amaru y después con Tupac Katari, que son dos jefes originarios, ¿no? O indígenas, de alguna manera, que van a... Perdón, Bueno, que son un antecedente claro de lo que va a pasar después acá, ¿no? O sea, y que se van a tomar como ejemplo de alguna manera, no para no para las clases comerciantes argentinas, digamos, para estos criollos, para esta oligarquía criolla que existía acá. No para esa clase, ¿no? Pero sí son un antecedente claro de lo que va a pasar. También, como dijimos antes, en 1789 se da la Revolución Francesa, que es otro antecedente claro, y de los cuales las ideas van a impactar directamente acá en el territorio y en todo lo que va a ser América. ¿Alguna pregunta por ahora, chicos? ¿Algo que no hayan entendido? Porque creo que estoy yendo muy rápido. No, está bien, profe. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo de alguna manera lo que voy? ¿Sí? Sí, muy claro. Lo único que no va, Okay. ahora pasa que no puedo ver la pantalla, no sé si. ¿Los demás la pueden ver? Sí, profe. Problema mío, compa. ¿Sí? Sí, se ve. Está bien. ¿Se ve? ¿Está claro? ¿Está claro? O sea, ¿se puede ver las imágenes o también el escrito que tiene los años? Sí, se ve bien. Sí, profe, ¿Sí? se ve. Bueno, buenísimo. Seguimos con esta cuestión de los antecedentes que se vienen dando, ya sea la Revolución Francesa, ya sea las rebeliones andinas, ya sea la Revolución norteamericana en Estados Unidos. Otro de los antecedentes claros, que por ahí no son muy nombrados, perdón, Kimei, otro de los antecedentes claros se va a dar con la Revolución Haitiana. ¿Alguien sabe algo de la Revolución Haitiana? ¿La han escuchado nombrar alguna vez? Sí. No, ni idea. ¿Sí? No, yo no, profe. ¿No? Bueno, la Revolución de Haití es una de las revoluciones más tempranas que hay en el continente americano,
y que justamente como muchos no han escuchado Profe, nombrar de ella, sí, ¿dónde queda Haití? ahí estamos. Bueno, Haití queda en el centro de América, en una isla. Al lado de Cuba, ¿no? Exacto, quería saber si alguien me lo iba a decir. Exacto, está al lado de Cuba. En ese momento, Haití se llamaba Santo Domingo o Saint-Domingue, creo, si es en francés, que era una colonia francesa, digamos. O sea, si bien está dentro de las revoluciones latinoamericanas, hoy la escuchamos nombrar más dentro de las revoluciones latinoamericanas, era una colonia francesa, una de las colonias más importantes en cuanto a la economía francesa. Bueno, esta revolución, justamente como muchos no la han escuchado nombrar, es otro antecedente claro, quizás no tomado como ejemplo por lo que van a ser las revoluciones independentistas venideras. ¿Por qué? Porque es una revolución que se da directamente de esclavos, ¿no? Si bien creo que ya hemos trabajado el concepto de la esclavitud. ¿De Francia? Sí. Sí, era una colonia francesa. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Si se independizan de Ahí, Francia. ahí está. Es un antecedente claro de lo que va a ser después todas las revoluciones en América, ¿no? También es importante nombrarla porque es una revolución que se da directamente de esclavos, o sea, rompe con todo, o sea, no solo rompe con la cuestión de ser una colonia o o depender de otro país, sino que rompe con algo más profundo que es la esclavitud en América, que seguía vigente. Creo que es importante nombrarla porque también va a dar lugar a muchos debates posteriores, digamos. Si bien la relación clara con la revolución de lo que va a ser después el territorio de Buenos Aires o lo que va a ser después Argentina, no se toma como ejemplo la revolución haitiana, aunque ya sabían que se había producido. No se toma, por ejemplo, justamente porque es una revolución hecha por esclavos. Y por eso es que, justamente respondiendo a lo anterior, que muchos me dijeron que no la escucharon nombrar, por eso es que no se nombra. En muchos escritos, o en muchas efemérides, o en muchos recordatorios, digamos, de lo que fueron las revoluciones latinoamericanas. Bien, creo que ¿le queda alguna duda sobre eso? ¿Para avanzar? Chicos, ¿tienen alguna duda sobre estos antecedentes de lo que vengo nombrando en esta línea? No. ¿No? Bueno, como bien dije, son antecedentes que se van dando. Por ejemplo, y son ideas que van a confluir directamente en nuestro territorio, en nuestro espacio, lo que hoy es Argentina, para que los líderes, digamos, de nuestra revolución empiecen a plasmar esas ideas de emancipación y de independencia. Bueno, esta revolución haitiana, como bien la nombré, que comienza en 1791, se termina por efectuar en el 1804, cuando ya estamos mucho más cerca de la Revolución de Mayo, ¿no? Digamos, y de todas las demás revoluciones que se van a dar en el continente americano. Ahora, sí. Profe, acá también la revolución la van a hacer los esclavos. Justamente era eso lo que venía explicando. Si bien van a participar, o sea, no es que no participan, obviamente, pero esta revolución los va dejando de lado. A los esclavos, a los nativoamericanos, digámosles indígenas o como se les llama, ¿no? Yo prefiero decirle nativoamericanos o indígenas, no me gusta mucho la palabra. Bueno, sí, participan. De hecho, en las revoluciones, en las guerras de independencia, de lo que va a ser, respondiendo a tu pregunta, van a participar todas las, digamos,
las clases sociales que vienen interactuando acá. Ya bien sean los comerciantes, estos criollos, los esclavos y bueno, y gran parte del pueblo, de los pueblos nativos. Sí participan. La cuestión es que una vez que se dan todas estas revoluciones o que se dan las independencias, no son nombrados y todavía no siguen siendo sujetos de derecho para toda la clase gobernante, ¿no? que gobernará después el territorio. Pero creo que eso ya es irnos un poquito más adelante. Ahora, ¿sí les queda claro todos esos antecedentes que le vengo diciendo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Bueno. profe. O sea, quiero que entiendan justamente lo que venía diciendo al principio, que esto se va dando un proceso largo, ¿no? O sea, que se vienen dando antecedentes, ya sea en el norte, ya sea en Europa, que vienen confluyendo o trayéndose esas ideas de libertad, de igualdad, y también las revoluciones las revoluciones indígenas, digamos, o las rebeliones indígenas, porque no fueron revoluciones, y las independencias de Haití. Ahora, si les quedó claro toda esta parte, me gustaría mostrarles un fragmento de video que, si bien es muy largo para ponerlo, lo tengo numerado más o menos dónde va a estar. Así que díganme si se escucha bien o si no se escucha el video. Yo escucho. A usted, ¿no? Sí. Sí, no, esperen un segundito. Ahí está, a ver. Que también es muy explicativo de lo que va a ser todo, o explica muy bien lo que es este periodo y todas estas ideas y todos estos hechos que yo les vengo diciendo que van a dar lugar a las revoluciones de independencia. ¿Lo escuchan el video? No, profe, el video no se escucha nada. ¿No se escucha? No, no se escucha. No. Fíjate, profe, si podés subirle el volumen desde la compu, abajo a la derecha. Sí. No. Justamente es que No. es el micrófono, perdón, disculpen un segundito. Es el micrófono de la cámara el que no está funcionando. Pon el micrófono del teléfono. O de donde estabas vos hablando. Sí. ¿Ahora se escucha? ¿No se escucha todavía? No, profe, nada. No. A ver, aguárdenme un segundo nada más. Bueno, el video básicamente lo que va a explicar es esto que yo les vengo diciendo, ¿no? Todos los sucesos que se vienen dando en el mapa, ¿no? Digamos en Europa, digamos en Norte de América, digamos Centroamérica, digamos Sudamérica, y todas estas ideas que terminan dando lugar a las revoluciones de independencia. Escúchame, Marco, fíjate si ahí abajo, o sea, saca esa ventanita. En vez de darle clic izquierdo, dale clic derecho. Sí. Te dice dispositivo de reproducción. Fíjate ahí en reproducción. Está bien. En teoría ahí tendría, si no está habilitado, le dice altavoces mayormente. No, sí. También podés compartir el link que de última en el chat del video y otro que pueda compartirlo. Yo no sé cómo se comparte, pero... Perdón, esperen un segundito. Perdón, disculpen
toda la desprolijidad, ¿no? No, hasta hace 2 segundos Puede pasar, no se preocupe. me andaba muy bien el micrófono de la cámara, que repito, es nueva. Ahora los voy a compartir directamente desde acá, disculpen. Ahora estoy compartiendo directamente del celular. Ahora sí tengo que saber. Bueno, me auspicia pedido ya también en la clase. Bueno, ahora sí la escuchan. No, nada. ¿No se escucha ahora tampoco? No, yo al menos no escucho nada, profe. No lo escucho. ¿No escucha nadie? Bueno, está bien, no hay problema. Bueno, no hay problema. Ahí lo resolvemos. El video, ahora les voy a dejar el link para que lo puedan ver. Discúlpenme otra vez la desprolijidad de que no me anda el sonido. Bueno, otra vez, el video era algunas partes nomás, algunas partes del video, que si bien es largo y tiene 3 partes el video, o sea, está definido en 3 partes, era un poquito para que se ilustre de alguna manera todo esto que vengo diciendo, de todos los hechos que van a dar lugar a las revoluciones de independencia, como bien van a ser todos estos antecedentes de lo que yo vengo hablando, las ideas que se vienen gestando en todo lo que será América y todas las ideas que vienen de Europa, y también otros antecedentes claros que están más cerca quizá de lo que ya va a ser el 25 de mayo, de lo que hablamos al principio, que van a ser la invasión de Francia a España, que va a dar lugar a un vacío de poder de la corona española, que este vacío de poder es lo que va a dar lugar a todas las colonias americanas a que se produzca esta revolución. También, ahora, ¿sí ven la pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, justamente, después le voy a mandar este link también, que son algunas definiciones con las que se trabajó ahora y con las que se va a trabajar, ¿no? Esta cuestión que yo le dije de la igualdad, del liberalismo, ¿no? La ilustración, que la nombraron antes también, también de capitalismo y de mercado, de libre mercado. Son definiciones que se van a trabajar y también son conceptos que se estaban viendo mucho, estas ideas que se estaban viendo mucho en la época. También como cierre tenía un cuadrito para llenar, ¿no? Que venían siendo por ahí todo esto que venimos hablando, que también se lo voy a mandar, ya que no me están dando bien esto, sobre las causas de que van a dar lugar a la independencia, ¿no? Ya sean las causas internas, este descontento en el que se vienen viendo envueltos los criollos y las personas que viven en el territorio, las causas externas, que son estos antecedentes que se vienen dando, estas ideas, toda esta cuestión de las invasiones francesas en España y el vacío de poder que se genera, y las causas económicas, ¿no? Que son por ahí de lo que vamos a hablar más adelante, que son de las más importantes para que se dé esta revolución. ¿Alguna duda o alguna pregunta para cerrar? ¿Algo que les quede ahí?
O sea, ¿queda No, claro? Sí, o sea, lo que yo quiero saber es si fui claro en estos antecedentes que se están dando y todo el recorrido que se hace hacia este periodo, ¿no? O hacia esta imagen que mostré primeramente, que es el 25 de mayo. Perdone, profe, después lo vamos a volver a ver, ¿no? Sí. Porque como que fue mucho y no sé si me acuerdo de todo. Ahí va. No. Esta es la presentación de lo que va a ser el recorrido después, ¿no? Después vamos a ahondar más que nada en el territorio argentino. Vamos a ser más precisos. Sí. Una pregunta, las revoluciones esas que estábamos hablando antes, Sí. que por ahí son revoluciones de, no sé, de esclavos en Haití, ¿eres? Sí. Todo eso lleva, digamos, a nuestra revolución, pero que no es de esclavos. Exacto. Okay. La revolución de Haití por ahí es un punto aparte que no es nombrado, que yo creo que es muy importante para todo lo que va a ser el continente, y también contrasta un poco con las ideas de la revolución que se va a dar acá. Porque justamente, si bien participan después en la guerra de los esclavos, es todo lo contrario. O sea, los criollos acá no buscaban ese rompimiento, digamos, de alguna manera, por decirlo, ¿no? No buscaban romper con esas prácticas de esclavitud y demás, porque se vería afectada su economía, que es lo que vamos a ver más adelante, sobre las cuestiones económicas que van a dar a la revolución. ¿Alguna otra pregunta? O sea, en un lado era una revolución de esclavos y Sí. por nuestra parte es que pasa es con gente que, digamos, gente con más dinero, con otro estatus social. Exacto. Claro, exacto. Sería eso. Sí, es eso. ¿Algún otro más? Cualquier duda que tengan, cualquier otra pregunta sobre algún concepto que no hayan entendido. No, profe, no. Yo por ahora no, profe, yo estaría bien. No. Bueno. Bueno, la idea es que o sea, sé que por ahí es demasiado pensar en un mapa enorme, ¿no? Como lo es el mundo, y que todas esas ideas se van gestando algo, pero creo que es importante entenderlo también, para entender o sea, que el 25 de mayo, o esas fechas que nosotros también vamos celebrando, o el feriado, como lo habían dicho al principio, no se dan porque sí, o sea, no es que es un día solo que se dio una cosa como esa, o sea, sino que se gestó todo un proceso que lleva a ese punto. Quería que quede claro de alguna manera todo eso. Bueno, por ahora ya estamos, ahora cerramos de esta manera. Y disculpen otra vez la cuestión es esta, que ya la voy a arreglar. Muchas gracias, Marcos. Son cosas que pasan. Gracias, Marcos. Que no debería, porque se supone Siempre hay que tener una opción B, y la tecnología generalmente siempre falla cuando la necesitamos. ¿Sabes qué? Perdón. Pero bueno, muy bien. Estuve ayer probando todo el día, de hecho me conecté yo solo, hice una clase yo solo, puse el celular mío, el celular de mi compañera, digo, listo para que, o sea, quería que quede todo perfecto, y hoy que lo quiero usar no funciona. No te preocupes, son cosas que pasan. La resolviste bien, negro. No te quedaste ahí abatatado. Igual que cuando te falló el video, también saliste adelante. No te quedaste abatatado ni detenido en eso. Yo te felicito, más allá de cualquier otra opinión profesional de los docentes. No. Juan. Bueno, a mí no me parece pertinente que avancemos por ahí, me muerdo la lengua porque... Por decir algo. No, porque vieron cuando terminamos y está presente algo que nos toca a todos, y como ¿qué es lo que pasa habitualmente en la práctica? No, Patri, ¿te acordarás? Si vos estabas con Diego. No, vos estabas en tercero estabas con, ¿cómo se llama? Con Hernán. Con Hernán Gagliardi. Entonces, bueno, yo los veía a ellos dos y veía a otros dos por allá, otros en otra escuela,
y la verdad es que el vínculo, digamos, el debate que se daba entre las parejas y los practicantes era, che, te fue a ver el villano, el cretino, no, sí, y la conversación, la socialización de esas clases iban por el tema del fracaso. No creo equivocarme mucho, por ahí eran, como los alumnos del 46 son muy buenos, por lo general decían, sí, no, me voy bien, la crítica, qué sé yo, pero no se daba el ámbito de estar viendo todos algo sobre el que podemos sacar conclusiones valiosas. Pero me parece a mí que el punto de referencia, como profe de práctico digo, es que cualquier cosa que podamos hacer ahora impregna a lo mejor los proyectos y lo que tienen dispuesto los compañeros que faltan dar. Lo adecuado sería después que todos podamos hacer el análisis crítico a través de un proceso mínimo de algunos días para poder procesar qué dijimos, qué no dijimos, cuál sería una alternativa a lo que dijimos y demás. Solo voy a decir una cuestión en relación a la clase de Marcos que tiene que ver con, a ver, en qué olla cocinamos las temáticas que después llevamos a las escuelas. Y esto tiene que ver con nuestra Revolución de Mayo o si ustedes quieren, con la emancipación americana, ¿no? El tema de las influencias anglófilas, llámese Luke, el empirismo y, en fin, lo que traen. Ustedes piensen que, por ejemplo, el tan malogrado y odiado don Bernardino fue en los años 13 y 14 en un viaje diplomático junto con Manolo, con nuestro Manolo que está en el pedestal. Y anduvieron por ahí, por Madrid, por Londres. 1808, 1810, 1814, nosotros hacemos un mundo de ahí. Cavamos y buscamos la pequeña raíz que lleva no sé dónde y tiene un vaso comunicante con Haití. Digo, por haberme pasado muchos años dando esta materia y por amarla, a veces tenemos que pararnos en el lugar de en dónde se fraguó, miren qué pregunta, en dónde se fraguaron los antecedentes o los factores actuantes o interactuantes de esa emancipación. ¿Vieron? Los negros, los comerciantes, los villanos de Cádiz, el Napoleón y sus hombres, ¿entienden? Cuando le metemos todo ahí, y aparte lo sazonamos con un poco de Montesquieu, le tiramos Rousseau y libre cambio y un poco de Haití, y ¿por qué no? Jefferson y Filadelfia, y digo, los pibes, ¿no? Dicen, pero ¿cómo era la Revolución Francesa, la declaración de la independencia de los Estados Unidos, y además Haití? Nos interesa a nosotros los profesores en historia fundamentalmente porque estamos todo el tiempo tramitando el mito de origen. Estamos tramitando el mito de origen. Si en la escuela no damos la religión laica de nuestro origen como epopeya, como gran mito nacional, se nos cae todo, perdemos las condecoraciones, ¿dónde nos sostenemos, no? Eso digo, como para poder matizar un poco a veces las pérdidas que sentimos respecto de esto. Les voy a dar un ejemplo. Supongan que yo ahora les voy a decir, miren, yo les voy a decir la verdad. Supongan que yo soy un catedrático, no sé, de la Sorbona y digo, miren, olvídenlo, olviden a los negros, olviden esto, olviden el otro. Resulta que en Buenos Aires, todos estos niatos, llámense Paso, Monteagudo, Moreno, ¿saben qué leían? Lo que dejaban entrar los españoles porque todavía llevaban a cabo una importante censura. ¿Y saben qué leían? Al padre Mariana. ¿Y saben lo que decía el padre Mariana? El regicidio. Y entonces uno puede fundamentar que Mayo en Buenos Aires es mucho más que Montesquieu, que Rousseau, mucho más que eso, la teoría del regicidio de la propia iglesia española, digamos, ¿no? Sobre todo de los jesuitas españoles, que eran absolutamente antimonárquicos, porque los habían expulsado de América. Y yo leí
varios textos, y estudié con algunos profesores que eran profundamente reaccionarios y los odiaban a Moreno y decían Moreno y Rousseau y el contrato social, ese es todo un verso de los anglófilos, y el tipo se paraba en el Padre Mariana y en Victoria. Esos dos teóricos para él eran los que le habían comido la cabeza a Belgrano, a Moreno, y que en realidad habían fundamentado una teoría, si ustedes quieren, de rebelión, pero antimonárquica. ¿Y saben qué decían estos tipos, digamos, los jesuitas, además? Decía, en realidad, los españoles siempre fuimos antimonárquicos. Le decíamos en América al rey todo que sí, pero después hacíamos lo que queríamos en América. Fíjense a qué lugar se puede llevar una clase de los antecedentes del 25 de mayo. Y les digo, yo tengo un anaquel donde la mitad de los libros dicen estas cosas y vituperan sobre Mariano Moreno, sobre Monteagudo, ni hablar, ¿no? Sobre que eran profundos anglófilos vendidos al libre comercio. Si uno les dice a los chicos que Moreno y Belgrano en su pedestal decían todo lo que decían, pero además querían abrir las compuertas del puerto y querían comerciar, y eso es cierto, porque los que estaban antes eran los únicos que se servían del monopolio, se arma un lío. Lo que quiero decir es esto, en esta clase en particular, si uno pone en ese cuadro de doble entrada todo esto, y ahí hay un tema de selección de contenidos, ¿no? Para nosotros, podemos discutir, hacemos un asado y discutimos de esto un año y seguimos con Moreno, Belgrano, Monteagudo, ¿entienden? Y todas las líneas que de alguna manera interactuaron en estos rebeldes, ¿no? Pero hay que pensar en lo que reciben los chicos, que están esperando eso, y no en la cocina nuestra de la génesis del 25 de mayo. Pero bueno. O sea que concretamente, digamos, tenemos que ser más claros, quizás, aún haciendo una selección y obviamente a riesgo de dejar toda una serie de contenidos afuera. Buscar algo que sea más claro, más lineal para que el chico lo registre, porque si a lo mejor yo me pongo en lugar de un chico, por ejemplo, que recibe, como usted decía, todos los 4.000 millones de posibles antecedentes de la Revolución de Mayo, creo que el chico ese se va sin entender absolutamente nada. Ahora por ahí yo agarro una línea, aun cuando deje varias cosas afuera de otro lado, y en definitiva termino haciendo un anclaje de la Revolución de Mayo sobre determinado contenido teórico. Algo así es lo que entendí. Claro, y yo diría un poco más. Una cosa es la planificación y otra cosa es la transposición. La transposición es las ventanitas que se abren dentro de la planificación o de la programación. Entonces, vos agarrás una línea temporal y decís, tengo un trimestre, supongamos que esto sea viable, tengo un trimestre para hablar de la desintegración del Imperio Español en América. Y en la otra punta de ese trimestre tengo la constitución de los primeros estados en Hispanoamérica. Supongamos que esto sea así. Entonces, en esos 3 meses digo, ¿cuántas clases tengo? Y ahí cobra peso la secuencia. Ahí cobra peso lo que nosotros queremos enfatizar. Ahí cobra peso el eje vertebrador, la problematización y cuál va a ser el énfasis. Voy a hacer énfasis en que ese estado surgió a partir de un modelo extractivo que va diseñándose ahora sobre una economía pastoril que tiene enclaves, cuál es el trasvasamiento de aquella clase virreinal establecida sobre esos mandones que estaban parados en la plata y en el oro y en el comercio con Cádiz. ¿Quiénes son ahora esos mandones? Es decir, tengo que construir la idea de terratenientes, ¿no?, unidos a una producción. ¿A qué mercados? Mercados pobres. Bueno, entonces tengo que construir esa línea de una nueva economía americana situada, ¿no? Situada. No había oro y plata, bueno, ahora hay cuero, cebo, saladeros. Muy bien. ¿El eje cuál es? ¿Quiénes son los nuevos productores? ¿Cómo se los trata? ¿Cómo se los recluta? ¿En qué modelo? ¿Con qué distribución? ¿Quiero construir eso? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Con qué categorías? ¿Y cómo las voy a desarrollar?
eso lo voy a vincular con un estadio político, es decir, salimos de ese virreinato con cabildos que cumplían una función, capitanes gobernadores, virreyes, ¿y ahora qué hay? Que los chicos entiendan que sigue habiendo cabildos, sigue habiendo gobernadores durante mucho tiempo y que las constituciones que quieren traer lo nuevo tipo de autoridades, no pueden lograr una representación de esa base porque no existe ciudadanía, hay que construir esa ciudadanía. ¿Cuánto tiempo tarda? 10, 20, 30, medio siglo. Eso es lo difícil de enseñar. Ahí está el punto que yo creo que sigue fallando nuestra educación secundaria, ¿no? No podemos terminar de que los chicos entiendan eso. Por ahí después se quedan con nuestros énfasis, ¿no? Le ponemos mucho más peso a esto, algunos le pondrán más peso a la guerra de la independencia, otro a los mojones, y esos mojones, no digo que no tengan que estar, el hito del 25 de mayo, el 9 de julio, etcétera, es claro que tienen que estar. Pero digo, no sé si Cepeda tiene el mismo peso. Ahora, cuando yo tengo que hacer entender a los chicos que hubo un quiebre definitivo en donde se quiebra un centralismo y después cada región va creciendo durante 10, 20, 30 años a partir de relaciones lábiles, en términos económico-políticos muy lábiles, y que por eso no hay Estado. ¿No es eso lo más importante? La pregunta que me toca hacer ahí es, si eso es importante, lo voy a explicar en dónde, en primero, en segundo, en tercero. Me lo van a entender porque el concepto de mercado, constitución de relaciones de producción pastoriles que antes eran extractivas del mineral, tiene su complejidad. Y después, ¿qué recursos utilizamos para que eso sea potente? Para que les mueva algo a los pibes de sus intereses, ¿no? Que los convoque a escuchar. Ahí me parece que está el tema, ¿no? Ahí me parece que está el tema. Entonces, en esta discusión, la pregunta es, ¿qué voy a enseñar? ¿Cuál es mi eje? ¿En qué tiempo? Y después de ahí discutimos, ¿cuánto tiempo le vas a dar al 25 de mayo? ¿3 clases para hablar del 25 de mayo? El 21, el 22, no, jamás de joder, que los patricios, que las carapelas, ¿entienden? No. Porque después uno ve clases donde viene el docente y dice, ¿cómo? No vamos a dar Revolución de Mayo. Entonces, Revolución de Mayo dura 2 semanas. Y están con recursos que en el fondo, como fondo, no tiene nada, son detalles. Bueno, sí, hubo una insurrección. ¿De dónde venía esa insurrección? Tenés que explicar bien las invasiones, quiénes eran las cabezas que representaban, uno y otro. Muy bien. ¿Quién tomó el poder? Entonces, ahí uno también está jugando después con cierta estética. ¿Qué son los recursos que más me gustan? ¿Cuáles van a ser más impactantes? Pero lo importante es que eso tenga un anclaje en términos de lo que quiero construir en el año. Ese es el tema, ¿no? Y que uno tenga claro que lo que va a reiterar de clase en clase son de nuevo esos conceptos pesados. No, mirá, acordate que el saladero y los terratenientes, la economía pastoril, acordate que ¿entienden? ¿Y cómo se constituía esto? Y bueno, con una masa errante a la que no se podía fijar, porque en realidad venía del mestizaje, blin, blum, blan. ¿Y dónde está el poder? Entonces, esas cosas las voy a explicar, las puedo explicar con un castellano más básico, pero eso lo tengo que tener claro yo para insistir e insistir e insistir. Si yo tengo claro esa planificación, por eso es tan importante la planificación anual, y a lo mejor después no es tan importante el plan de clase, porque ustedes van a ir mirando esos papeles que tienen y irán diciendo, bueno, este recurso, esta clase no entra porque terminamos, nos atrasamos, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? El plan de clase es un instrumento ahora para que ustedes hagan la experiencia y puedan sacar conclusiones de esa experiencia. Pero en términos anuales yo soy un defensor de la planificación. Yo soy un defensor de la planificación porque uno discute con uno mismo respecto de esto. Le estoy dando peso. Cuando uno introduce una lectura nueva, mirá, este tipo dice cosas, es que piola, voy a reducir esto o lo voy a hacer un híbrido con esto. Bueno, uno está discutiendo también cómo está renovando su mirada, su interpretación de ese periodo, ¿no? Todo el tiempo. Y lo bueno que sea así, ¿no? Que no tengamos siempre la misma mirada anclada. Bueno, no sé, no me quiero extender, pero me parece que por ahí, no sé si te contesté, Alexis, o me fui por las ramas, ¿no?
Sí, profesor, al contrario, mil gracias. Bueno, sí. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo es el asado? Porque me Miren, interesa. yo he tenido asados apoteóticos. Acá en mi casa, esta es la biblioteca, ¿no? Tengo un patio ahí, qué sé yo, y obviamente una parrilla. Y bueno, tengo amigos locos así como yo. Y es más loco también. Y entonces hubo largas noches donde que recorrían la bebida, ¿no? Los brebajes. Y llega un momento en donde ya hay algunas grabaciones que son apoteóticas, donde ya la discusión sobre el trotskismo del trotskismo, y entonces alguno se cansó y dijo, bueno, déjenme de joder, yo soy alvearista, ¿no? Entonces, obviamente tengo amigos del palo, ¿no? Quiero decir, de que estamos en este rubro, pero también tenemos otros que no entienden, ¿no? Que, digamos, licenciados en ciencia de la administración, que se trabajan de otra cosa, y a lo mejor nos ven discutir de estas cosas, que se vinculan obviamente con cómo ves el país, cómo ves el mundo, se imaginan, ¿no? Entonces terminamos en lugares que es literatura fantástica. En un punto, como dice Borges, terminábamos discutiendo de literatura fantástica. Bueno, gente... Es parecida a la escuela de Artigas de Fogón y sí, Churrasqueada, pareciera. Patri, ¿algo más? No, yo nada más. Perdón, quería... Felicitar a los 3 compañeros que dieron hoy, ¿no? Por supuesto, muy bien el esfuerzo, sí. Sí, decime. Quería saber si, por ejemplo, en esta clase, que fue como la ruptura del orden colonial, nosotros, si bien cada uno obviamente tiene su propia mirada y demás, como que del instituto también estamos rompiendo con esto de el Estado y las figuras patrióticas y demás, pero bueno, nosotros ya porque lo tenemos incorporado y porque podemos empezar a deconstruirlo. Nosotros sí o sí tenemos que formar eso, tenemos que incentivar, digamos, como bien las estructuras. No sé si se entiende mi pregunta. A ver, ¿me puede reiterar la pregunta? Nosotros tenemos que darles el panorama, digamos, a los chicos, ¿no? Por ejemplo, en esta clase que fue la ruptura del orden colonial, se empieza a formar nuestras instituciones con nuestros personajes históricos y demás. Nosotros sí o sí eso lo tenemos que plasmar, lo tenemos que poner como son nuestros actores. Ah, te entendí. Bueno, a ver, escuchen, les tiro un par de cosas. Por ejemplo, algunos autores, Catarusa, Wasserman, José Carlos Chiaramonte, Luis Alberto Romero y algunos otros han escrito mucho acerca de cierta contaminación escolar de las tergiversaciones históricas asumidas por las líneas ideológico-partidarias. Vamos a partir del principio 1. El poder se autojustifica siempre y los que aspiran al poder se cimentan sobre hitos de valoración que son históricas. No vamos a discutir eso. La historia es tomada como un insumo para justificar un recorte programático del mundo. Voy a construir este mundo porque tomo de acá. Bien. Y a partir de ahí, eso es totalmente legítimo. Es el hito digamos, de la política en sí misma. Ahora, ¿dónde está la complejidad? Nosotros tenemos un diseño el diseño curricular, que también, pensado como lo dicen los didactas más renombrados, digamos, es un campo de tensión. El diseño, yo les puedo decir a ustedes, miren, el diseño curricular, y se los vendo como la Constitución Nacional. Le digo, mira, esto es para tomarlo, y es así, te lleva al ex. La verdad es que es un campo de tensión. En las ciencias duras es menos campo de tensión. El que enseña lógica, el que enseña matemática, trigonometría, en realidad está discutiendo, diste la cuadrática antes, no sé qué, los pibes no van a entender. Ahora, en el caso nuestro, el debate sobre el sentido, la significación, el debate acerca de la teoría del valor, la teoría de la renta, están en la mesa todo el tiempo, en la mesa pública, digamos, ¿no? Y entonces,
a mí me parece que un buen lugar de equilibrio es que nosotros somos agentes públicos en el sentido de una equilibrada inserción de los jóvenes, las nuevas generaciones, en el plano de su autonomía como sujetos. La pregunta es, en ese plano del desarrollo de su autonomía como sujeto, ¿cuánto derecho nos arrogamos a preformar sus miradas como determinantes? Yo digo, todos nosotros somos condicionantes porque somos sujetos y nos vamos a presentar. Cuanto más honestos seamos respecto de cómo vamos a recortar el enfoque, está mejor. El tipo dice, bueno, mirá, yo me presento, está así. Yo creo que de cualquier manera tenemos que ser más asépticos cuanto más vulnerables son esos sujetos. Es decir, el acercamiento paternalista, y de acá va otro hecho. ¿En qué medida nosotros podemos desandar el camino de la liturgia nacional? No jodamos. Es decir, que vamos a ir, vamos a romper las columnas del cabildo, ¿me entienden? Porque resulta que el Estado es la dominación social. La historia también construye nacionalidad, y nacionalidad es, en el sentido de lo que la escuela plantea, convivencia ciudadana. Nosotros decimos que la escuela secundaria sirve para construir propedéutica, inserción laboral y ciudadanía. La ciudadanía, en nuestro marco, la constituimos a partir de que los chicos sean sujetos crecientemente tolerantes, respetuosos de las ideas ajenas, que se escuchen, que no sean agresivos, que no crean tener la verdad en cada punto de discusión, que sean respetuosos del conocimiento, que no sean terriblemente prejuiciosos como en general somos los argentinos con respecto al que considero que es un adversario. Entonces, a este no lo leo, no lo escucho del todo, porque cuando aparece ya le digo, no, lo objeto. Digo, la pregunta es, ¿queremos construir eso? Entonces, si yo digo, eso es lo que queremos construir y eso es lo que dice el diseño, bueno, entonces ahí tenemos que tener un equilibrio y distanciarnos en términos asépticos de convertir nuestro espacio en demasiado tensionado en relación con nuestra estética. ¿En qué medida podemos hacer eso? Y es difícil. Como todos, tenemos periodos de mayor efervescencia, pero sería muy sano que podamos hacer de la escuela ese espacio de emancipación individual, de crecimiento de la solidaridad, de espíritu crítico, de desarrollo, porque, digo, lo que siempre discutimos con los colegas es, los chicos de 15, 16, 17, en general tienen cierta pregnancia, es decir, les gusta opinar como el profe. Cuando uno les pregunta, dicen lo que dice el padre en la casa, vamos a ser honestos. Y en algún periodo dicen lo contrario del padre porque, bueno, es la figura que tienen que desmontar, ¿no? De su historial. Así que, bueno, a mí me parece que es un aspecto que lo hablamos con muchos compañeros egresados ahora, y que es un aspecto muy interesante a debatir en el profesorado. Muy interesante. Otras carreras no lo tienen como una preocupación, pero los que enseñamos historia, geografía, filosofía, queremos que discutir esos espacios, ¿no? Tal vez nos tocó un periodo en el cual la escuela se viene disolviendo en su aparato material de tal manera que tenemos que acudir a otras cuestiones y esto queda en segunda instancia. Quiero decir, si la escuela hoy tiene que dar de comer, bolsones, los pibes no le tomamos asistencia porque no queremos saber cuántos días faltan, pero son más los que no vienen que los que vienen. En las escuelas secundarias está pasando eso. Entonces, el debate que yo tenía hace 25 años con mis colegas respecto de, che, que vos le estás dando los módulos de la UBA a los chicos de quinto, ¿no te parece? ¿Me entienden? Esos debates como que desaparecieron. Habría que pensar hoy si los pibes no están en otro lugar que nosotros no reconocemos. Y también estaba esta cuestión de la tensión, se imagina, yo daba clase cuando arrancó Menem, digamos, ¿no? Un poco antes, pero por ejemplo, imagínense el año 88, 89, 90, ¿cómo no decir algo? Los pibes preguntaban. Entonces, ahí hay un escenario en donde uno le puede decir al pibe, agarro la bandera y digo, vamos.
Ese es un extremo. Y el otro es, bueno, señor, ahí tiene el texto, lea, entrégueme el trabajo práctico. El otro extremo. Yo creo que ahí hay que mantener un equilibrio, digamos, que los pibes crezcan en su capacidad para la lectura, el análisis, la posibilidad de transformación futura, pero sin que hagan lo que yo les digo. Y también tengo que tener una medida de a dónde llevé las cosas. ¿Puse el diseño al servicio de lo que yo quería decir, porque yo quería decir esto? ¿O el diseño es también un plano de mandato? ¿Es mi mapa? ¿Discuto con ese mapa? ¿El mapa tiene cierta presencia para decirme, bueno, hasta acá Juan, hasta acá Patricia? Esas son preguntas que me parece interesante hacerse, pero son del plano ético, deontológico, ¿no? La ética del trabajo sería. En nuestro caso, implica todo lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos paramos, cómo tratamos a los pibes. Bueno, gente, ¿está? Nos vemos, muy bueno. Gracias, Juan. Para el miércoles que viene, ¿no? Sí, el miércoles. Hay que armar el Sí, no me voy a olvidar. buen Abrazo. fin de semana. Chao, gracias igualmente. Chao, profe. Chao, chicos. Alta clase. Nos vemos.